vos sabés desde dónde te hablamos. En Bisagra es cuestión de perspectiva. Bueno, vamos a proponerles frenar un poquito la pelota, parar un poquito la pelota y pensar un poquito a las 9:30 de la mañana de este jueves. Y vamos a hablar un poquito de la justicia o de la injusticia, o mejor dicho, del drama de la justicia no reparadora, basándonos en algo o empezando por alguna situación positiva y un ejemplo que vimos hace poquito en una serie popular como es la de Fito Páez. Vos me dirás, ¿qué tiene que ver? La justicia, Fito Páez y yo que vivo acá en Puerto Madryn, acá en Chubut o acá en la Patagonia. Bueno, me hizo pensar lo que vi en la serie de Fito, una de las series más vistas de los últimos tiempos, sobre todo acá en Argentina. Y elegimos esa foto para empezar a hablar de ello, que es cuando Fito tiene que enterrar a sus madres, como dice su canción, que no lo eran, digamos, de manera biológica, sus abuelas, parte de su familia que fue en un hecho inexplicable, asesinada en un intento, o en un robo, en la propia casa de familiar de Fito donde se crió, ¿no? Lo que te muestra la serie es justamente de lo que queremos hablar en este caso, es de los problemas y el drama social, el impacto que tienen las personas y en las comunidades, cuando la justicia no repara, cuando la justicia no acciona y las consecuencias que ello tiene, ¿no? Puntualmente la vida de Fito Páez es un tipo que cuando le sucede esto ya era extremadamente reconocido en el mundo de la música y una figura pública. También ve cómo la justicia le afecta su vida personal. La justicia no podía haber evitado, tal vez, a mí me parece que si hurgás un poco más atrás, viendo cómo es la historia del asesinato de los familiares de Fito, sí, pero pongamos que no, evitar el fatídico desenlace, las muertes tan inexplicables como lo suelen ser todas, pero más esa en una ocasión de robo, gente adulta en la casa de Fito en Rosario, etc. Pero sí podía la justicia después llegar con su brazo reparador, que finalmente en la serie sucede. En el transcurso que Fito pierde a sus familiares queridos y se consigue detener a los responsables del asesinato de sus madres, Fito vive sus peores días, sus días más oscuros en la serie. Es el momento en el que está más perdido. Digo en la serie porque es en la serie que lo vimos, pero es en la vida real esto de lo que sucedió y lo que vivió, ¿no? Y mucho tiene que ver con esa justicia que no da respuestas y deja a Fito, a la comunidad, en este caso Fito es un ejemplo, desamparada, sin esperanza, ¿no? Ahora, finalmente Fito puede ver la luz, puede levantar la cabeza, puede empezar a salir de ese pozo depresivo y empezar a entender. Cuando la justicia finalmente, los detalles no me interesan ahora, da con el responsable después de una buena investigación, según te muestra la serie y demás, más allá de la utilización política que hace el gobernador de turno, entendemos que es el gobernador de Santa Fe, cuando dan con el asesino de los familiares de Fito y le cuentan la noticia al músico. En definitiva, ahí Fito, cuando la justicia repara lo irreparable, o por lo menos hace justicia y detiene, como dice la ley, a quienes eran los responsables de este delito tan caro para los sentimientos de Fito, nuestro querido Fito, es que Fito empieza a salir a ver la luz y termina, como vemos que termina la serie, en su parte artística termina produciendo con toda su atención y su energía uno de los discos más importantes de la historia del rock nacional, el disco más vendido de la historia de la música argentina, como es El amor después del amor. Este ejemplo me parece fundamental para hablar un poco de justamente esta justicia no reparadora y traje en imágenes
mentales, si se quiere, que uno tiene, y en hechos que son como un mojón, que marcan un antes y un después, de cómo esto lo vemos a diario y mucho más cercano también, ¿no? Este drama de la justicia no reparadora. Porque cuando se habla de la ineficiencia estatal, la corrupción, solo se pone el foco en el poder ejecutivo, cuando los poderes del Estado son 3, o cuanto mucho en el legislativo también, porque también son los, comillas, políticos, o la casta. Pero fíjate que cuando los que hablan de la casta acentúan sus críticas en ese sector, nunca hablan de la justicia, que vaya si es una casta, ¿no? Ese sector del Estado que se elige a sí mismo, que son los hijos de los hijos, ¿no? Está el tío que ocupa el cargo y el sobrino que va por allá. El padre que tiene tal cargo en la justicia y el hijo o la hija, ¿no? ¿Cuántos apellidos se repiten si mirás un poquito la nómina del Poder Judicial en Chubut? Yo estoy hablando de acá, ¿no? Entonces, es una trampa cuando hablamos de esa frustración, ese hartazgo que hay con la casta, excluir a la justicia de eso, ¿no? También la justicia, por esa acción no reparadora, es responsable de esto, ¿no? Pero queda como fuera de la crítica casi siempre, ¿no? Acá en la provincia del Chubut hay un montón de hechos para memorar, para recordar, pero deténgase un cachito en una imagen que ya forma parte, si querés, del paisaje urbanístico de la ciudad de Puerto Madryn. Y es tribunales, o la manzana ahí donde está la justicia en Chubut, el Ministerio Público Fiscal, ¿no? ¿Te fijaste cómo está la fachada de esto? Creo que estamos viendo las imágenes ahí. De lo que tiene que ver con la última marcha por el femicidio de Tamara Silva, que se registró en nuestra ciudad. Si vos ves la fachada de lo que es la justicia, ¿no? Estamos acostumbrados a que está absolutamente la fachada, las paredes grafiteados, ¿no? Pedido de justicia, justicia por tal, justicia por... Se acumulan los pedidos de justicia, los grafitis tachan un pedido de justicia y se ponen encima de otro, porque esa justicia nunca llega, ¿no? La justicia por la desaparición de Gastón León no llega, pero tampoco por los crímenes de López y Lomenia, y queda todo enmarañado en una cuestión de jurisdicción, en una cuestión de si la justicia federal, si la justicia provincial, si los perejiles, o si la justicia no cumple su rol reparador, y siendo un poder del Estado que no lo cumple, genera esa frustración. Las imágenes de los tribunales de Madrid no nos dejan mentir. Las imágenes que nos llevan al chubutazo tampoco nos dejan mentir, no solo por la represión no investigada del chubutazo, no solo porque en el medio de los incendios de los edificios públicos se quemaron un montón de archivos físicos de causas de corrupción que la justicia debía esclarecer en la provincia del Chubut, como la de lotería y otras que justo se quemaron en los incendios, sino porque en la sesión inmediatamente aprobada la megaminería anterior, se eligieron los nuevos nombres del Superior Tribunal de Justicia que hoy rigen el rumbo de la justicia en Chubut, que vienen más manchados, ¿no? Imposible algunos de esos nombres, y lo hemos mencionado hasta el cansancio, ¿no? Por ejemplo, y para dar un ejemplo muy puntual de un tema actual que se relaciona con esto que venimos marcando, el jefe de los fiscales de Puerto Madryn, que tiene en sus antecedentes no dar respuesta, por ejemplo, por el tema de Gastón León, por ejemplo, por los crímenes de López y Lomenia, por ejemplo, lo contamos en esta radio y lo denunciamos, y si queda alguna duda ponemos énfasis ahora. En el caso Pirámides de abuso sexual infantil pidió cerrar la causa y que la Fiscalía no investigue. Y ese tipo es uno de los ministros del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chubut después, como premio. Y hoy es el que deberá definir si el protector de un médico pedófilo, fiscal Rivarola de Rawson, sigue o no en su cargo, ¿no? Está torcido y todo, bastante podrido y manchado, ¿no? Y después, además, como mencionamos en otra oportunidad, el brazo ejecutor de la justicia, en consonancia con el rumbo político
como por ejemplo la condena a la docente Estela Juárez, con el antecedente de la condena al dirigente de ATECH, Santiago Gutman, ¿no? Y no quiero dejar de mencionar en esta justicia que no repara, y tiene que ver con, y podríamos estar hablando de la justicia ¿cuánto tiempo? Con la cantidad de desaparecidos que hay, acá en la zona nomás, y casos de violaciones a derechos humanos impresionantes, que hemos enumerado y que contamos a diario. Me quedo con lo último que quiero mencionar, y tiene que ver con esa justicia que en su función no reparadora, y por lo tanto que continúa cavando el pozo de esta crisis social que vivimos por estos tiempos, tiene que ver con la falta de garantías que le dio a niños y adolescentes de acceder a la educación, ¿no? En estos años en Chubut. ¿Dónde está la justicia? Es una justicia independiente, tiene presupuesto propio, puede hacer lo que se le cante la justicia, y lo hace cuando le conviene. ¿Por qué no garantizó los derechos de niños, niñas y adolescentes como poniéndolo por encima de todo, ¿no? Y no condicionándolo al vaivén político de turno que más le convenga, evidentemente. Si ni siquiera tienen sensibilidad para garantizar educación pública, te estoy diciendo, ni siquiera, aunque también, ¿no? Una educación de posgrado, a nivel profesional, universitaria, terciaria, de lujo, aunque podría. Te estoy hablando de la educación básica obligatoria de secundario, ¿no? Que en Chubut está no garantizada, y esos derechos de los pibes absolutamente vulnerados, ¿no? Esa justicia es parte central, aunque muchas veces omitida su responsabilidad, en esta crisis social y este descreimiento de la cosa pública, que cuando se habla de la casta se apunta a la clase dirigente, gobernador, intendente, legisladores, concejales, si querés, a nivel nacional, presidente y diputados, pero nunca a la justicia. No se apunta a la Corte Suprema, al Superior Tribunal de la provincia, de esta, de otras, o a los tribunales locales que ponen palos más que poner soluciones en general. Me refiero siempre a la conducción de estas instituciones bien políticas. Y que la serie de Fito, para volver al principio, para cerrar, nos muestra de cómo se puede reparar, o por lo menos tratar de arreglar algo roto en la vida de una persona, y la justicia tiene brazos para así hacerlo. Y marcar un poco el camino. Tiene varios puntos en Chubut la justicia para resolver en estos días. Veremos qué camino elige, si la justicia reparadora o repite su rol que viene hasta acá, ¿no?